Buenos días, jóvenes. En esta ocasión continuamos con nuestra temática de distribución de frecuencia. En el encuentro anterior estudiamos la distribución de frecuencia de datos no agrupados. En este encuentro estudiaremos la distribución de frecuencia de datos agrupados. Recordando un poco en qué consiste esta frecuencia, cuál es su ámbito de aplicación, tenemos entonces que esta frecuencia se aplica únicamente para datos cuantitativos. Para datos cualitativos ya vimos en el encuentro anterior un ejemplo de ese tipo de datos y vemos que únicamente se aplica de datos no agrupados. Bien, ¿cuál es el criterio de aplicación para los datos cuantitativos? Porque recordando un poco, para datos cuantitativos se puede aplicar la distribución de datos no agrupados y la distribución de datos agrupados. Bien, la regla o el criterio de aplicación es que cuando estos datos cuantitativos presentan mucha variedad, o sea, hay muchos valores diferentes dentro del grupo de observaciones, entonces es el criterio adecuado para aplicar este tipo de distribución. Ahora, este tipo de distribución consiste en agrupar los datos en intervalos. Estos intervalos son pequeños grupos a la cual llamamos clases. Existen diversas medidas numéricas que sirven para describir las clases. Una de ellas es el rango, ¿verdad? Conocemos como el rango como la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Ahora, la cantidad de clases a utilizar es de libre elección. Bueno, esto depende de las necesidades del resumen. Se recomienda utilizar un mínimo de 5 clases y un máximo de 20. Ese es el rango a aplicar, ¿verdad? Mínimo 5, máximo 20. Luego también tenemos lo que es la amplitud de clase. No es otra cosa más que la diferencia entre dos límites inferiores de dos clases consecutivas. Recordemos que las clases son intervalos. Un intervalo se caracteriza por dos valores frontera. Estos valores frontera son los que delimitan el grupo de valores que pertenecen a la clase y se llaman estos valores frontera, reciben el nombre de límites. Cabe destacar que todo dato debe pertenecer a una única clase, o sea, no debe ser ambigua la tabla, ¿verdad? Es decir, un dato puede pertenecer a dos. No, si tenemos esa situación significa que hemos elaborado de manera incorrecta nuestra tabla. Una observación muy importante: todo dato debe pertenecer a una única clase. Bien, las razones para construir este tipo de distribución de frecuencia, básicamente podemos enumerar tres. La primera de ellas es que es posible resumir grandes cantidades de datos, grandes conjuntos de datos. La segunda es que se logra cierta comprensión de la naturaleza de los datos. Y la tercera, se llega a tener avances significativos para construir gráficas importantes, tales como el histograma, el polígono de frecuencia, que lo veremos en encuentros posteriores, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los pasos para elaborar esta distribución de frecuencia, esta tablita? Bien, veremos que básicamente son los mismos pasos de la distribución de frecuencia de datos no agrupados. El paso adicional tiene que ver con las clases, ¿verdad? Como primer paso tenemos que ordenamos los datos ascendentemente, o sea, de menor a mayor. Luego calculamos el rango. Para ello utilizamos la ecuación del rango. Nos dice que el rango es igual al dato mayor menos el dato menor, ¿verdad? Luego decimos la cantidad de clases a utilizar. Como ya les había dicho anteriormente, esto depende de las necesidades de nuestro resumen. Luego calculamos la amplitud de clases. Recordemos la definición de amplitud de clases. Es rango entre cantidad de clases a utilizar, ¿verdad? Se construyen las clases. Ese es nuestro paso posterior. Esta construcción de clases significa que vamos a delimitar nuestros valores fronteras, nuestros límites. Para ello vamos a utilizar el valor de la amplitud de clase, como veremos más adelante.
Y luego, cuando ya tenemos las clases construidas, vamos a distribuir cada dato en su clase correspondiente. Algo que enmarqué anteriormente es que todo dato debe pertenecer a una única clase. Entonces, el último paso se relaciona con esa observación y es básicamente la distribución de cada dato en su clase correspondiente. ¿Okay? A continuación veremos un ejemplo de este tipo de distribución. Para ello nos vamos a remitir al enunciado, el cual ustedes pueden ir leyendo ahí. Nos habla acerca de una organización de protección tecnológica infantil. Vemos que ahora hay muchas amenazas, generalmente en las personas menores, niños y adolescentes, en lo que respecta a la tecnología en las redes sociales, ¿verdad? Bien, entonces esta organización del ejemplo realiza un estudio en una comunidad y registra la cantidad diaria de horas de conexión en redes sociales de niños y adolescentes. Bien, se recolectan cierta cantidad de datos, podemos ver ahí los datos recolectados, 50 datos, podemos ver que son datos cuantitativos y se clasifican en datos cuantitativos continuos, ¿verdad? Recordemos las dos clases de datos cuantitativos, los discretos y los continuos. Este es de distribución de datos cuantitativos continuos. Muy bien, tenemos los siguientes ítems que vamos a resolver. Primero vamos a construir una tabla de datos agrupados con 5 clases. Perfecto, aquí el enunciado ya nos brinda la cantidad de clases que vamos a utilizar. Luego tenemos dos preguntas que se enfatizan en la principal utilidad de las tablas. Recordemos, no es solamente hacer las tablas porque para buscar cómo resumir unos datos, sino que además de saber hacer, mi propósito es que también sepan interpretarlas, ¿verdad? Para ello he preparado estas dos preguntas. Para ello consideramos como fuera de riesgo a los registros menores a 3 horas. O sea, todos los registros menores a 3 horas se consideran como niños y adolescentes fuera de riesgo. Nos preguntan qué porcentaje de niños y adolescentes entran en esta categoría. Y la otra pregunta nos hace referencia a una clasificación como alto riesgo a todos los registros de 9 horas en adelante. Nos preguntan cuántos niños y adolescentes entran en esta categoría, qué porcentaje representan. Muy bien, entonces nuestra solución radica en los siguientes pasos, ¿verdad? Nuestro primer paso es ordenar los datos, ¿verdad? Datos ordenamos de forma ascendente, o sea, de menor a mayor. Tenemos ahí los datos ordenados de menor a mayor. Luego, cuando hemos ordenado nuestros datos, vamos a calcular el rango. Aplicamos la definición de rango, dato mayor menos dato menor. Y en nuestro caso podemos ver que el dato mayor es igual a 14.8 y el dato menor es igual a 0.7. Bien, aplicamos la definición de rango. Realizamos la resta 14.8 menos 0.7 y encontramos que nuestro rango es 14.1. En nuestro siguiente paso vamos a decidir la cantidad de clases que vamos a utilizar. En este caso, el enunciado del problema ya nos da una sugerencia de la cantidad de clases. El inciso A nos sugiere elaborar la tabla con 5 clases. Como vimos anteriormente, el rango se simboliza con una R mayúscula y la cantidad de clases utilizada o a utilizar se simboliza con una K mayúscula. Aquí tenemos K igual a 5, ¿verdad? 5 clases vamos a utilizar. Luego calculamos la amplitud de clase. Para poder calcular la amplitud de clase necesitamos nosotros conocer el rango y la cantidad de clases a utilizar, porque es el cociente de estas dos cantidades se denomina como amplitud
de clase, ¿verdad? Ok, hacemos nuestra división. 14.1, que es el rango entre 5 clases a utilizar, nos da 2.82. Redondeamos nuestro entero más cercano, o sea, a 3, y vemos que esa va a ser nuestra amplitud de clase. Luego, nuestro paso posterior va a ser construir las clases. Para ello, elegimos un punto de partida, el cual va a ser el límite inferior de la primera clase. En muchos casos se recomienda el dato menor o un valor menor a ese dato menor. Generalmente es la elección arbitraria, pero siempre tiene que tener esas dos consideraciones, esas dos observaciones. En nuestro caso elegimos como límite inferior de primera clase el 0 básicamente. Recordemos que nuestro dato menor es 0.7, entonces como la amplitud entera nos remitimos a nuestro valor entero más bajo con respecto al dato menor, o sea el 0. Luego, utilizando la amplitud y este límite inferior de primera clase, generamos los demás límites. Tenemos que el límite de la segunda clase, el límite inferior va a ser igual al límite inferior de la clase anterior más la amplitud, o sea 0 más 3 igual a 3. Para generar el límite inferior de la tercera clase utilizamos el límite inferior de la clase 2 más la amplitud. Ahí lo podemos ver, 3 más 3, 6. Y así sucesivamente generamos los límites de la clase 4. Vemos 6, que fue el límite de la clase anterior, más 3, que es la amplitud, nos da un valor de 9. Y luego la quinta y última clase, límite inferior de la clase 4 más la amplitud, o sea 9 más 3 igual a 12, ¿verdad? Esos son los límites inferiores, ¿verdad? Luego que hemos determinado nuestros límites inferiores, vamos a determinar los límites superiores de cada clase. Es decir, el máximo valor que admite la clase. Okay, tenemos que si el límite inferior de la primera clase es 0 y el límite inferior de la clase siguiente es 3, o sea, el límite superior de la primera clase debe ser 2.9. Recuerden que esto está en concordancia de que cada dato debe pertenecer a una única clase, ¿verdad? Entonces, así delimitamos los demás límites superiores de las demás clases, ¿verdad? Encontramos que el límite superior de la última clase es 14.9. Quiero destacar algo acá. El límite superior de la última clase debe ser igual o mayor al dato mayor, ¿verdad? ¿Con qué fin se hace esto? Para que el dato mayor pertenezca a la última clase. Si el límite inferior en este ejemplo hubiese dado, por ejemplo, 14, entonces nuestro procedimiento sería anexar otra clase. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que el dato mayor, o sea, 14.7, creo yo que es 14.8, no entraría en la clase quinta, que sería de 12 a 14, ¿verdad? No entraría. Entonces, para que ese dato no quede excluido de la distribución, se anexaría otra clase que empezaría desde 14.1 en adelante, ¿verdad? Para poder anexar ese valor, ¿verdad? Eso solamente se lo ilustro de manera de ejemplo verbal, pero nuestro ejemplo va elaborado de acuerdo a los requerimientos. Dato mayor es 14.8, límite inferior de la última clase 14.9, entonces significa que que el dato mayor pertenece a la última clase y no estamos excluyendo ningún dato. Lo importante, jóvenes, es no excluir ningún dato de las observaciones del grupo de observaciones. Luego, cuando ya tenemos los límites,
ambos límites y construimos las clases, vamos a contar los datos. Como ya los tenemos ordenados, se nos hace un poco, se nos facilita muchísimo esta tarea. Y conforme vamos contando, vamos también elaborando la tabla, ¿verdad? Elaboramos la tabla y lo podemos ver en la parte derecha, y en la parte izquierda tenemos el conteo de nuestros datos, ¿verdad? Tenemos que la variable es la hora en redes sociales. Tenemos las 4 columnas correspondientes a las 4 frecuencias. La primera clase va, recordemos, de 0 a 2.9, la segunda clase va de 3 a 5.9, la tercera clase, va de 6 a 8.9, cuarta clase de 9 a 11.9, y la quinta y última clase va de 12 a 14.9, ¿verdad? Contamos los datos, podemos ver los color lila hace referencia, color morado, perdón, hace referencia a la primera clase. Hay 5 datos de la primera clase. Aquí en la frecuencia absoluta es la cantidad de datos que pertenecen a cada clase, ¿verdad? Para la segunda clase, el color azul, vemos que hay 28 datos. Para la tercera clase, de 6 a 8.9, vemos que hay 8 datos que entran en esa clase. Son los datos en verde. Para la cuarta clase, de 9 a 11.9, vemos que hay 6 datos. Y para la última clase, de 12 a 14.9, vemos los datos en color rojo. Hay 3 datos, ¿verdad? Luego calculamos las frecuencias, las demás frecuencias como lo hemos calculado en nuestros ejemplos anteriores, ¿verdad? O sea, en el encuentro anterior como lo hicimos, así lo vamos a hacer acá. No se altera nada del procedimiento para calcular. Sabemos que ahí como método de comprobación sumamos el total de las frecuencias absolutas, sumamos el total de las frecuencias relativas. El total de frecuencia absoluta debe ser el total de datos que hay 50 datos, el total nos da 50, significa que está bien. Y la frecuencia relativa tiene que ser igual a 1 si lo expresamos como decimales, si lo expresamos como porcentaje debe ser igual a 100. Muy bien, ahora como ya hemos elaborado nuestra tabla, la vamos a aplicar para emitir nuestras conclusiones con respecto a las preguntas planteadas. Nuestra primera pregunta, recordando que era lo que nos hacía referencia, que era lo que nos indicaba, tenemos que, si se considera como fuera de riesgo a los registros menores de 3 horas, ¿qué porcentaje de niños y adolescentes están en esta categoría? Recordamos la tabla, podemos ver que todos los registros menores a 3 horas están delimitados por la primera clase. La primera clase va de 0 a 2.9. O sea, todos esos registros son menores a 3 horas. Como nos están preguntando el porcentaje, nos vamos a la frecuencia relativa. Allá lo tenemos enmarcado en rojo. 0.10 es la frecuencia relativa de esa clase. Y según esta tabla vemos que los jóvenes que están fuera de riesgo no es nada más ni nada menos que el 10%. 0.10 por 100 nos da 10%. Luego la segunda pregunta nos hace referencia a la consideración como alto riesgo a todos los registros de 9 horas en adelante. Nos preguntan 2 cositas aquí. ¿Cuántos niños y adolescentes entran en esta categoría? Y luego nos preguntan qué porcentaje representa. Ok, utilizamos la tabla. Vemos que los registros de 9 horas en adelante están registrados en la cuarta y quinta clase, ¿verdad? En la clase que va de 9 a 11.9 y que va de 12 a 14.9. Bien, según la tabla, para contestar la pregunta de cuántos niños pertenecen a esa categoría, nos remitimos a la frecuencia absoluta. Sumaremos los dos valores de las dos clases. Y para calcular el porcentaje representado, nos volvemos a introducir en la frecuencia relativa. Ahí están todos los datos que me contestan esas preguntas.
Y podemos ver que sumando las dos clases, las dos frecuencias absolutas de clase, tenemos que nos da 9 menores están en alto riesgo. 6 más 3, 9. Y estos 9 menores representan un porcentaje del 18%, ¿verdad? Sumamos entonces los porcentajes ahí y nos da que es el 18% de los jóvenes encuestados que están en alto riesgo. Esto le ayuda a la compañía de protección infantil, a la organización, a tomar las medidas pertinentes para atacar el problema, ¿verdad? Bien, agradeciendo su atención, jóvenes, me despido, siempre haciéndole hincapié de que cualquier duda, sugerencia, me la hagan saber, eh, porque estoy dispuesto a aclararles totalmente sus inquietudes. Que tengan un bonito día y que Dios les bendiga.